Días, buenas tardes o buenas noches. Hoy les voy a hablar de acupuntura integrativa oncológica. Me gustaría explicarles en qué consiste esta mirada tan interesante de la acupuntura, por qué integrativa y oncológica. Así que vamos a ello. ICVI, Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas. Todos ustedes saben, la acupuntura es una ciencia milenaria, una ciencia que viene de hace miles de años. Sabemos que podríamos datarla de hace 2500 años, cuando empezamos ya a tener los primeros libros impresos, escritos, donde ya se habla de esta técnica, aunque evidentemente esto viene de mucho más atrás. Sin embargo, la medicina china tiene una forma de entender la vida, su propia filosofía, es diferente a la filosofía occidental. Para ellos lo que hicieron fue, de alguna forma, observar el universo, observar las leyes que ellos fueron recogiendo en unas teorías taoístas donde hablaban del yin y el yang, hablaban de los 5 elementos, hablaban de alguna manera de todo lo que ellos fueron viendo y generaron una especie de cosmovisión que en un momento dado aplicaron al cuerpo. A partir de ahí se generaron toda esa nomenclatura, todas esas teorías ancestrales que poco a poco se fueron desarrollando a lo largo de los años, décadas, siglos, hasta el siglo actual. Por lo tanto, la medicina china es una ciencia muy antigua, pero que ha seguido evolucionando a lo largo de estos últimos milenios. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en la actualidad los que estudiamos medicina china utilizamos una terminología muchas veces muy adaptada a su época. Hablamos del chi, de los canales, hablamos de términos que a un médico occidental le parecen antiguos. No, no son antiguos, son contemporáneos. El único problema es que nosotros seguimos usando las metáforas antiguas porque de alguna forma configuran toda nuestra teoría. Pero, sin embargo, todas esas teorías antiguas, metafóricas, hoy las estamos entendiendo bajo la biología molecular, la biología moderna, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del yin y el yang, pues nosotros estamos hablando, evidentemente, de mecanismos alostáticos de regulación psiconeuroendocrino-inmunológica. Cuando hablamos de los 5 elementos, evidentemente estamos entendiendo cómo funciona el cuerpo en red, la famosa conectómica. Hoy hablamos de conectoma cerebral, hablamos de conectoma nervioso, hablamos de conectoma endocrino. Pues evidentemente esa forma de conectarlo todo, la medicina china desarrolló esa teoría de los 5 elementos que no tiene que ver tanto con las teorías griegas, ¿vale? Aunque si lo analizamos podríamos encontrar muchas similitudes, pero es una red. La medicina china, los elementos son sistémicos y dinámicos, no tanto descriptivos y físicos como podemos encontrar con las teorías de Tales de Mileto, no, los presocráticos, que por cierto estudiaban la fisis era la naturaleza. La medicina china también lo hacía. Lo que pasa es que ellos tenían una mirada más sistémica, más dinámica y no tan anatomista o tan mecanicista o molecular como fue surgiendo en la filosofía occidental. Pero esto es importante porque la mirada oriental, vamos a llamarla sistémica, dinámica, vitalista, en relación con la dinámica occidental, más mecanicista, anatomista y sistémica, no son dos miradas que deberían de ir por caminos diferentes. No, en la actualidad hoy sabemos que deben de unirse dentro de un concepto sistémico, un concepto que una, por un lado, el concepto oriental y por otro lado el concepto occidental, porque esto hace que crezcamos en el desarrollo de nuestro entendimiento de la realidad, tanto cosmológica como fisiológica. Entonces, a partir de ese punto es que nosotros vamos a entender qué es la oncología, ¿no? Cuando hablamos de un proceso oncológico, primero tenemos que entender la oncología desde el concepto, vamos a llamarlo biológico, es decir, por qué se produce un tumor, saber que tiene que ver el ADN con todo esto, saber que existen unos genes que se llaman protoncogenes, ¿no? Y genes supresores de tumor, genes reparadores, genes de alguna forma entender toda la biología molecular del ADN, bueno, de la célula, entender cómo esto muta, entender cuáles son los factores que generan estas mutaciones, desde los factores hereditarios, factores físicos, químicos, víricos o microbianos, y todo esto, ¿cómo lo entendemos desde la medicina china? Ahí es donde entra la biología energética.
¿vale? La biología energética es la biología que explica desde el concepto oriental todos estos conceptos de la biología moderna. Por ejemplo, cuando hablamos del ADN, nosotros hablamos del yin. Cuando hablamos de la expresión del ADN, nosotros hablamos del chuanchi. Por lo tanto, tenemos que entender cómo la medicina oriental entiende los conceptos modernos de la biología occidental. ¿Y para qué? Pues increíblemente, cuando lo unimos, se nos abre un mundo de entendimiento y podemos ver cosas que no se veían desde una mirada por un lado y desde otra mirada por el otro. Por lo tanto, la oncología integrativa, la acupuntura oncológica integrativa, es una mirada que nos da ideas nuevas, ideas interesantísimas para el manejo de los efectos colaterales de la quimio, de la radio, de la cirugía, para el manejo del paciente oncológico, para estimular la respuesta inmunitaria, pero sobre todo desde la unión de la oncología tradicional con la oncología integrativa. Pero cuidadito, entendiéndola y respetándola, porque tenemos que entender muy bien también cuáles son los tratamientos oncológicos para no interactuar con ellos. Es decir, por ejemplo, os explico. Vamos a poner el cáncer de mama. Bueno, cáncer de mama, hay muchos tipos de cáncer de mama. Bueno, vamos a poner cáncer ductal invasivo. Muchas veces la mama es un órgano que responde a las hormonas. Ok, por lo tanto, en oncología hay una terapia que se llama terapia hormonal, que lo que busca es bloquear ciertas cascadas endocrinas para que el tumor no crezca, porque las hormonas actúan como factores de crecimiento. Por lo tanto, intentan suprimir esa respuesta hormonal. Evidentemente, esa respuesta hormonal, cuando es suprimida, pues nuestros pacientes van a tener unos efectos colaterales vinculados a esa supresión hormonal, ¿verdad? Un acupuntor tiene que entender muy bien que la sintomatología que presenta el paciente en relación al tratamiento oncológico, que por un lado puede ser tratamiento hormonal y luego encima citotóxico con ciertos productos quimioterapéuticos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque esos síntomas que el paciente presenta no los podemos confundir con un síndrome de la medicina china. ¿Por qué? Porque si yo considero que ese paciente que toma ese tratamiento oncológico presenta unos síntomas y yo se los intento regular a través de estimulaciones biológicas con puntos de acupuntura, lo que voy a provocar es un choque entre un tratamiento que intenta bloquear un proceso hormonal y un tratamiento que intenta modular ese proceso hormonal. Por lo tanto, es importantísimo que entendamos dónde estamos y qué hacemos. La oncología es algo muy serio y la acupuntura integrativa oncológica no busca, por supuesto, suplementar ni ir en contra de la quimio, de la radio, de la cirugía, todo lo contrario, todo lo contrario. Incluso trabajamos en inmunoterapia oncológica. Por ejemplo, la acupuntura integrativa oncológica trabaja el inmunoescape, ¿no? Oncológico. Por ejemplo, muchos acupuntores o profesionales complementarios que no tienen una formación profunda en oncología dicen, bueno, al paciente oncológico hay que darles plantas o hongos inmunoestimulantes. Bueno, es verdad, los inmunoestimulantes o inmunoreguladores pueden ir muy bien, pero hay que saber qué planta o qué punto de acupuntura para estimular qué cáncer. Es decir, no todas las plantas tratan todo el cáncer. Hay diferentes tipos de plantas que actúan sobre cánceres específicos. Yo doy unas plantas para estimular la respuesta inmunitaria, pero ¿qué respuesta inmunitaria? ¿La natural o la querida? Porque tenemos que trabajar, sobre todo, estimulando la querida, los CD8, los natural killer, por ejemplo. No dar plantas que estimulen pues, la respuesta natural, que bueno, también irá bien, pero no es para la lucha contra el cáncer. Y luego entender que el cáncer también, las células tumorales aprenden a camuflarse. Por lo tanto, si yo aplico acupuntura o herbolaria sin tener en cuenta el inmunoescape, pues voy a cometer errores, evidentemente. Hay que saber cómo trabajar todos los puntos para hacer una acupuntura oncológica integrativa de verdad. Por otro lado, mucha gente dice, no, le voy a dar esto al paciente porque es bueno. Cuidado, porque lo que damos al paciente que es bueno, también es bueno para las células del cáncer. ¿Por qué? Porque mucha gente no entiende que las células oncológicas son células humanas, son células de Homo sapiens. Es decir, son nuestras propias células que por mutaciones que se acumulan, ¿vale?, acaban generando un fenotipo especial, pero son
propias. ¿Qué quiere decir? Que son células nuestras que aprenden a hacer cosas que no se deben. Esas cosas que no se deben son lo que nosotros caracterizamos como cáncer. Y el crecimiento descontrolado, la inmortalidad que tienen, etc. Ahora, esas células se aprovechan de lo que tú comes, se aprovechan de todo. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque hay cosas que sí son buenas para el paciente, pero también son buenas para las células cancerígenas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidadito con todo esto. Hay que entender la endocrinología, hay que entender el metabolismo celular cancerígeno, es decir, por qué las células cancerígenas aprenden a consumir la glucosa de otra forma, por qué las células aprenden a mutar, aprenden a migrar, cómo lo hacen, cómo actúa la metástasis. Es decir, la metástasis, tenemos que entender cuáles son las mutaciones que inducen a la metástasis y dentro de la medicina china, entender que el viento está detrás de la metástasis. Por lo tanto, podemos actuar con factores que disminuyan el viento interno, ¿vale? Para que no se predisponga a la metástasis. Todo esto es importantísimo y si no lo tenemos en cuenta, pues evidentemente vamos a tener muchas complicaciones. Por lo tanto, la acupuntura integrativa oncológica es una ciencia que lo que intenta es sumar, no restar, estar en unión con la medicina occidental, no estar en desunión, todo lo contrario, no intenta suplementar ningún tratamiento y todo se hace siempre bajo supervisión, evidentemente, del médico oncólogo que esté llevando el caso con su paciente. Es decir, esto no es usted haga esto y no haga oncología, no haga tratamiento oncológico, no, todo lo contrario. Usted tiene que hacer el tratamiento oncológico y desde la oncología integrativa vamos a buscar, por ejemplo, en la cirugía, pues medidas que, por ejemplo, en cirugía, por poner un ejemplo, muchas veces cualquier acto quirúrgico puede provocar una inmunosupresión posterior, pues se llama inmunosupresión posquirúrgica. La inmunosupresión posquirúrgica, aunque no se entiende bien cuáles son los mecanismos que producen que haya una mala respuesta inmunitaria después de una intervención quirúrgica, que normalmente se está asociando a que tiene que ver con la anestesia, o bueno, hay varios factores que no se entienden muy bien, pero nosotros sí que sabemos que después de una operación lo peor que te puede pasar es que tu sistema inmunitario esté débil. ¿Por qué? Porque vamos a tener una predisposición más grande a las infecciones, ¿ok? Y eso es una complicación que surge no solamente en el cáncer, sino en cualquier otra intervención quirúrgica. Lo que pasa es que en el cáncer normalmente el paciente puede estar, inmunodeprimido, todavía es peor. Pues nosotros sabemos que existen puntos de acupuntura que con estimulación eléctrica podemos disminuir la inmunosupresión postquirúrgica. Hay muchos papers que eso lo corroboran. Por lo tanto, por Dios, hagámoslo. Las cirugías postquirúrgicas, ¿cómo se pueden tratar con acupuntura? Hagámoslo. La quimioterapia. Muchas veces la quimioterapia provoca, quimioterapia hay muchos tipos de quimioterapia, cuidadito, porque hay que entender cada quimioterapia qué es lo que hace. Hay algunas que van a provocar una anemia, pues una anemia de glóbulos rojos, evidentemente, pero también puede provocar una disminución de glóbulos blancos, ¿no? Los linfocitos, los famosos linfocitos. Y esto muchas veces va a hacer que el tratamiento oncológico se suprima, precisamente porque el paciente no puede responder fisiológicamente a la quimioterapia. Pues nosotros podemos ayudar para que la respuesta a la quimioterapia, el sistema inmunitario no entre en un déficit tan prolongado. Pues chicos, yo creo que esto explica muy bien qué es la acupuntura integrativa oncológica. Si les ha gustado, pues por favor, regálenme un link de estos, porque yo no sé poner eso que se pone por ahí de pipi, que sale la campanita. Pues regálenme un link, compártanlo y, por supuesto, inscríbanse a mi canal. Y los que quieran mucha más información, en Amazon, si ponen mi nombre, Juan Pablo Moltó Ripoll, en Amazon tienen 3 libros que acabo de publicar de oncología. Uno que es Acupuntura Oncológica Integrativa, que es casi 350 páginas sobre toda la teoría oncológica desde la medicina integrativa. Otro que es el manejo de los efectos secundarios con acupuntura integrativa, oncológica, y otro que es acupuntura en oncología mamaria. Todos los tenéis en Amazon. Así que, si os gusta, compartirlo. Muchas gracias y nos vemos. ICMI, Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas.